Edward Palmer Thompson fue un historiador británico de formaciones marxistas nacido el 3 de febrero de 1924 en Halifax, West Yorkshire. Es considerado una de las figuras más representativas del movimiento pacifista europeo y el movimiento británico de la paz. Sus padres eran misioneros metodistas. Su madre, Theodosia Jessop, era de los Estados Unidos y su padre, Edward John, fue un británico principalmente caracterizado por sus ideales antiimperialistas. Vivió un gran tiempo en la India como pastor y misionero durante la ocupación imperialista británica. Las historias de su padre causarán que el niño Thompson crezca con la idea de que los gobiernos son mentirosos, imperialistas y que la posición de uno mismo siempre debe de ser hostil ante las figuras gubernamentales. Thompson, con un carácter obligatorio, pelea en Italia contra las fuerzas fascistas dirigidas por Benito Mussolini. La Segunda Guerra Mundial truncó sus estudios y posteriormente un gran acontecimiento golpeó su vida. Su hermano Frank murió en Bulgaria. Por este gran episodio, Thompson decide escribir Beyond the Frontier, la historia de una misión británica fallida dirigida por su hermano Frank en 1944. Después de la guerra, Thompson regresa a Cambridge a continuar con sus estudios y conoce a su futura esposa Dorothy Flowers. Thompson, en 1946, obtiene la licenciatura en artes y continúa con su carrera como historiador en el magisterio, ejerciendo clases a extramuros. Es aquí cuando en el periodo de 1948 a 1965 enseña en la Universidad de Leeds en Halifax, solo que sus clases contienen un punto especial. Thompson se dedicó a dar clases a gente adulta de la clase trabajadora y también dio clases en la WEA, la Asociación Educativa de Trabajadores. Thompson, al tener tanto contacto con la clase trabajadora, obtiene la inspiración suficiente para poder redactar su tesis, La formación, una de las obras consideradas como un foco historiográfico de la historia social y probablemente la obra historiográfica más importante de la segunda mitad del siglo XX. Su mejor amigo, Perry Anderson, y algunos estudiantes lo describen como un tipo irónico, autocrítico, generoso, gentil, apuesto, entusiasta, apasionado y sumamente habilidoso para la oratoria. The European peace movement. He is certainly its chief intellectual. He is a kind of guru figure to the various anti-nuclear movements which have arisen in the United Kingdom, Germany, and many other European countries. Ladies and gentlemen, Mr. Weinberger, I also wish to express my pleasure that Mr. Weinberger is here. I think this is a recognition not only of the standing of this House, but a recognition also, an understanding of the depth of concern in Europe and in this country on the issues of peace. And I welcome it also as one of those signs of the openness of the American communications and intellectual system. Now, Mr. Weinberger will find some Europeans, many British, in an ill humor today. Now, you shouldn't be surprised. He is himself something of a philosopher, a rigorous thinker on questions of deterrence. In his defense report for the fiscal year of 1984, he wrote out some of his reflections. Deterrence, he said, is a dynamic effort, not a static one. And he set out a view of an entire continuum over which deterrence had to be not only effective, but constantly modernized and enhanced, linking the highest level of conventional arms to the lowest threshold of nuclear weapons. A continuum in regions, a continuum in ranges of missiles, a continuum in time itself for the possibility of an extended war. En 1975 deja la universidad para dedicarse de lleno a la escritura, más que nada sobre ensayos políticos de las organizaciones a las que pertenecía, como el Movimiento Pacifista Europeo y el Movimiento Británico de Paz. Thompson, el 28 de agosto de 1993, muere de enfermedad en Worcester, Reino Unido. Thompson, con sus primeros ideales, entra en primer contacto con la historiografía marxista por leer la obra de Cristo, y eso hará que posteriormente a los 18 años se una al Partido Comunista Británico. Posteriormente creará un grupo de estudio de historiadores marxistas. A este grupo se integrarán los historiadores Christopher Hill, Eric Hobsbawm,
Perry Anderson, Rodney Hilton, Donator, entre otros. En 1965, después de haber dado clase en la Universidad de Leeds a los grupos trabajadores, obtuvo una plaza en la Universidad de Warwick hasta 1971, donde posteriormente se irá a Estados Unidos a dar cátedra en distintas universidades como Brown, Rutgers, Pittsburgh y Dartmouth. En 1956, después de la invasión soviética a Hungría y que Nikita Khrushchev es denunciado por los crímenes de Stalin, Thompson, avergonzado de sus preferencias políticas, decide abandonar el Partido Comunista Británico y también el grupo de estudio que inauguró 10 años antes junto con su esposa y otros investigadores. Thompson ahora se convirtió en opositor hacia las políticas comunistas y soviéticas. En 1965, el grupo de estudio era presidido por Eric Hobsbawm. Thompson, después de renunciar al Partido Comunista y al grupo de estudio, rompió con su metodología marxista y ahora se concentraba más en una obra tipo de acción humana, concentrándose en la historia social para poder comprender mejor la sociedad. Es aquí donde sus obras toman un carácter más de ensayo político, ya que se había unido al movimiento pacifista europeo. En 1983 se convierte en un líder de manifestaciones populares para la paz, ejerciendo principalmente en los países afines. Esta fase de manifestante fue principalmente para exigir la paz en uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría. Thompson fue un historiador que nos legó bases para estudiar metodológicamente la historia social, llamada también historia desde abajo, una corriente historiográfica con el punto de vista desde las capas y sociedades más pobres y marginadas de la sociedad.